Y nos acompaña en cabina Neri Ruiz Arbizu, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral. Neri, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Juan Carlos. Un saludo a los radioescuchas. ¿En qué proceso se encuentran ahorita en el instituto con respecto a las candidaturas locales? El día viernes concluyó el plazo de registro de esas candidaturas. Ahorita nos encontramos haciendo la revisión de cerca de 3,640 expedientes que hasta el momento se presentaron para solicitudes de registro, y estaríamos en estos días requiriendo a los partidos políticos para que subsanen, le vamos a decir así, todas aquellas omisiones o incumplimientos que generaron, para que podamos a más tardar el día 19 de abril hacer la aprobación en su caso de todos los registros de candidaturas de diputaciones y ayuntamientos aquí en el estado. Las campañas inician el día 20 de abril y hasta el 29 de mayo son los 40 días de campaña que marca la ley electoral local aquí. Sí, y hay criterios que definió el Instituto Estatal Electoral, acciones afirmativas les llaman también, para que los partidos políticos postulen o postularan a personas de las comunidades indígenas, a personas de la comunidad LGBT, también a personas con discapacidad. Fueron los criterios que emitieron. Sí, esos son 3 criterios que se emitieron en específico para este proceso electoral, y son para grupos en situación de vulnerabilidad, en el caso de las personas de la comunidad LGBT y de discapacidad, y una acción afirmativa específica para el caso de las diputaciones en las de estos distritos indígenas, que son el 20 y el 21 aquí en el estado. 20 y 21, los candidatos postulados por los partidos políticos deben ser pertenecientes a comunidades indígenas. A ver, miren, el año antepasado el Instituto Nacional Electoral, de ahí parte todo esto, llevó a cabo una nueva redistritación. Es decir, hay un censo en 2020, se reconfigura la composición de la población en los municipios del estado, y en consecuencia el Instituto Nacional Electoral redistrita, reacomoda los distritos electorales locales. Derivado de eso, determina que en Sonora, conforme a los criterios que hay en la ley, dice que hay 3 distritos electorales con población de arriba del 40% indígena, que son Navojoa, Chojoa y Guatabampo, que son 19, 20 y 21 distrito electoral local. Con base en ese criterio es que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana el año pasado, después de realizar unas consultas, determina que en 2 de ellos deberán de postularse exclusivamente, y esa es la cuestión importante aquí, exclusivamente por parte de los partidos políticos o candidaturas independientes que vayan, a personas que sean pertenecientes a la etnia de ese municipio, de ese distrito, por así decirlo. Sí. Entonces, se optó por 2 de ellos, que son Guatabampo y Chojoa. Más o menos platico los números. Mirad, cuando el INE determina por qué son distritos electorales indígenas, se basa en que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que aquellos distritos donde hubiera más del 40% de la población indígena, ese distrito será considerado indígena. En el caso, te pongo el 19 de Navojoa, tiene el 44.75% creo de la población indígena. Luego nos vamos a Guatabampo, que tiene el 53.12 creo por ciento de la población indígena. Y luego tenemos Chojoa, que tiene el 63.5% de población indígena. Entonces, esa es la razón del por qué determinó que fueran los 3. Porque el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Estatal, perdón, define que son 2 de esos 3 por 2 criterios en términos generales. Uno, dice que automáticamente aquellos distritos que tengan más del 60% de la población deberán ser exclusivamente indígenas. Y el otro tiene que ver con parte de la proporcionalidad. Y pongo los antecedentes. A nivel nacional es la misma situación. El Instituto Nacional Electoral tenía 28 distritos electorales a nivel nacional con población predominantemente indígena. Y en ellos se determinó que en 21 de esos 28 se postularan de manera exclusiva a personas pertenecientes a esas comunidades. Más o menos son 2/3 partes. Y aquí es lo importante, se determinó que Chojoa y Guatabampo fueran esos 2 distritos electorales. Ahora, yo he escuchado cuando mencionan, es que son los 3, ahí hay una contraposición de derechos, y yo les pondría la misma situación. Si el 44% en Navojoa son indígenas, pues el 56% no lo son. Entonces ahí es que también con el criterio del Instituto Nacional Electoral, pues 21 de los 28 son suficientes para acreditar una representatividad, que eso es lo que se busca con estas acciones, el que tengan una representatividad política, pero también que efectivamente accedan a los cargos públicos. Por eso es exclusivamente indígenas por todos los partidos políticos. Los 20 y 21 deben ser candidatos indígenas. ¿Cómo deben ser elegidos esos candidatos? Ahí está el tema, miren.
En el caso del Instituto Nacional Electoral, igual, determinó una figura que le llaman autoadscripción calificada. ¿Qué es? Anteriormente era la autoadscripción simple. Decía una persona soy indígena y automáticamente con eso ya se acreditaba. Ahora, derivado de una serie de juicios y de situaciones que se presentaron a nivel federal, es que no nada más debes de presentar tú como candidato una manifestación donde dices ser indígena, sino que además deberá estar acompañada de una constancia de autoadscripción que te expedirán las autoridades tradicionales, es decir, las autoridades, los gobernadores o las comunidades de esos pueblos o municipios te deberán de expedir una constancia en donde te digan que tú eres perteneciente a la etnia, pero que tienes el arraigo, la residencia, que has cumplido un trabajo social, hablas o no la lengua indígena, etcétera. Serán las propias autoridades las que tendrán que expedirle a esos candidatos o candidatas a esos 2 distritos esa constancia. Entonces nosotros, al recibir esa documentación, después vamos a hacer un análisis. Pero una vez que nosotros digamos quiénes son esos candidatos o no, estamos obligados a publicarlo porque hicimos un acuerdo en donde se emitió un lineamiento para esa autoadscripción calificada. Haremos del conocimiento de las comunidades e iremos a notificarlos de quiénes son las personas que se están registrando para esos cargos de las diputaciones indígenas. Y tendrán el derecho las comunidades y las autoridades tradicionales de llevar a cabo las acciones que consideren, incluso impugnar ante los tribunales porque no se están cumpliendo esos requisitos. ¿Quiénes son las autoridades tradicionales? Porque de pronto encontramos en comunidades indígenas a personas que se presentan como autoridades tradicionales, que reconoce una parte de la comunidad, otras autoridades que reconoce otra parte de la comunidad, hay autoridades duales, en fin. ¿Quiénes son para el Instituto Estatal Electoral las autoridades tradicionales? Vamos a dividir aquí el tema en la materia electoral, que esa es la que nos toca a nosotros, en 2 figuras, una que tiene que ver con la regiduría étnica en 20 municipios del estado y otra que tiene que ver con las diputaciones indígenas. Son las propias autoridades quienes nos deben poner de esta forma. De manera enunciativa nos dice quiénes son autoridades que tienen registradas y reconocidas. Pero también nos dice que tiene conocimiento de la existencia de otras autoridades. ¿Qué es a donde nos lleva todo esto? Siendo muy respetuoso, cómo es que se han desarrollado estas figuras de regidor étnico y ahora que vamos a ver cómo evoluciona en el caso de las diputaciones. Es que existen diversas autoridades que unas son reconocidas, otras registradas y otras no. Los tribunales ya nos han dicho, tú como autoridad administrativa electoral o cualquier otra autoridad no está facultada para reconocer ni desconocer a las autoridades tradicionales. Es decir, nosotros no podemos decir, tú sí eres una autoridad indígena. Entonces, en ese sentido es que nosotros recibimos las propuestas que nos envían todas las personas que se ostentan con tal carácter. Que vengan en esa relación. Porque yo también soy autoridad. Aunque no venga en ese listado del gobierno del estado. Aunque no venga, y ha sido un criterio sostenido por los tribunales, en donde hay casos que te dice, tenemos la atribución para reconocer ni para desconocerlo. Sí. Entonces, en ese criterio nosotros recibimos esas propuestas. ¿A qué autoridades? Esencialmente nosotros acudiríamos a las autoridades reconocidas por la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Entonces, el tema aquí es... Pero si hay un documento firmado por una autoridad no reconocida por esta oficina del gobierno del estado y que se ostente dentro de la comunidad como autoridad indígena, ¿ustedes lo van a reconocer? Ahí está el detalle, mira, el tema es que se autorreconocen y derivado de la autonomía que tienen y de la libertad con que nosotros debemos de reconocerles el tema de la materia indígena, no está sujeto al reconocimiento de autoridades gubernamentales. Esa es la esencia de la autonomía de los pueblos indígenas. Y eso es una confrontación, digamos, entre el derecho normal de nosotros vigente, escrito, contra los usos y costumbres de las comunidades. Pues en qué embrete se van a meter, Neri, porque van a llegar los candidatos con documentos de uno, de otro y de un tercero o cuarto autoridad indígena, ¿no? A ver, no está tan complicado en realidad como lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque hay muchas autoridades ya reconocidas por las propias autoridades de gobierno. Sí. Es decir, el problema quizá lo hubiéramos tenido nosotros si existieran 1 o 2 autoridades nada más, y en su caso son 10 partidos políticos los que debieran de postular a esas personas para las diputaciones indígenas. Entonces, ahí creo que sí hubiera un problema. No creo que sea el caso aquí. Ahora, ahorita platicábamos con la integrante de Alianza Yoreme y ellos aseveran que deben proponer desde la comunidad Yoreme a los diputados directamente sin que pasen a un proceso de elección.
Sí, mira, aquí hay que ser muy respetuoso. Yo se los explicaba, el día de ayer estuvieron en el instituto. ¿Y cuál es su petición? Su petición es de que ellos nada más pueden ser quienes designen a las personas, ya sean las regidurías de 4 municipios del sur del estado para los mayos, y en segundo lugar a las diputaciones de los distritos 20 y 21. Ahora, se les explicaba que esos son, legítimamente tienen su derecho para pedirlo, nada más que se les mencionaba, y en unas reuniones desde el año pasado donde hicimos unas consultas y donde acudieron en el mes de noviembre y donde volvimos a platicar con ellos, teníamos que ver ahí que se trata de una petición que hacen ellos, sin embargo nosotros estamos obligados a la aplicación de la ley, al marco normativo vigente, y les decíamos, las 2 formas que hay para postular esas diputaciones, y lo vamos a dividir diputaciones de las regidurías étnicas, tiene que ver con partidos políticos o por la vía independiente. Y los requisitos que piden para que esos aspirantes puedan ser registrados es que los reconozca una autoridad tradicional. Y creo que aquí el tema es una aspiración legítima que tienen ellos de postularlos única y exclusivamente a ellos. Pero les explicamos que estamos en un sistema normativo en donde la ley electoral señala que es a través de partidos políticos o por la vía independiente donde se deberán de postular esas figuras. Y ellos pues difieren en el sentido que son ellos única y exclusivamente quienes deberán hacerlo. Entonces, además, nos ponemos otra vez en la misma situación que explicaba ahorita Juan Carlos. No hay una única autoridad electoral mayo. Y te pongo el ejemplo del Distrito 21. Distrito 21 es Guatabampo. En el caso de Guatabampo, no nada más es el municipio de Guatabampo, también incluye Álamos, incluye Yécora. Y por ejemplo, ahí están Pimas, Guarijíos, claro, y los Mayos en Navajoa, en Guatabampo, perdón. Entonces, ya hay diversas autoridades, no son una sola autoridad y no hay una sola autoridad tradicional, son varios. Creo que es un problema de tiempo atrás que hemos venido viendo. Desde 1997 existe la figura de la regiduría étnica y siempre se ha generado ese conflicto en donde hay diversas autoridades que postulan diversos candidatos para la materia de la regiduría étnica. Entonces ahora se está trasladando a la Diputación Electoral Indígena, que creo que no debe haber problema porque son requisitos, ojo, que además de que nos los van a presentar, nosotros los vamos a revisar, posteriormente se los haremos del conocimiento directo a ellos, para que en su caso si quieran impugnar, ahí ellos vean si hay una, digamos, simulación o no. Ellos tendrán las herramientas y los... Quiere decir que quienes registraron los partidos políticos para las candidaturas del Distrito 20 y 21 debieron haber acompañado en ese trámite una carta de alguna autoridad indígena que avale que ese candidato o esa candidata pertenece a la comunidad indígena. Así es. Es el caso de Jesús Tadeo Mendívil, Claudia Zulema Burs Corral. Los apellidos de Zulema Burs no me suenan muy indígenas que digamos, pero me imagino que su aspiración viene acompañada de una carta que la avala como indígena, ¿no? Debería ser, en ese momento estamos revisando, estamos haciendo la revisión de todos esos documentos y en su caso, si no la presentan, requerirlo. Si no cumplen con ese requerimiento, pues simple y sencillamente no se podrá registrar. Jesús Severo Osuna Campoy, Leticia Antonia López Sánchez de MC y de PRI PAN PRD están Blasa Félix Castillo y Víctor Manuel Valderrama Cárdenas, que son los candidatos que están registrados. Bueno, Partido Sonorense me imagino que también va a registrar, ¿no? En 2021. No sé exactamente, ahorita estamos haciendo esa revisión. Estamos concluyendo de revisar todos los registros, son más de 3.640 registros. Creo que el día de hoy ya concluimos con esa información porque tendremos que requerirlos. O sea, el tema es, se hace un análisis muy minucioso de cada caso. Entonces, estamos revisando cerca de 40 y tantos mil, 42,000 documentos y estamos haciendo la revisión de muchos criterios como la paridad, homogeneidad, que cumplan con todas estas reglas de las acciones afirmativas para la comunidad LGBT, para discapacidad, además de lo indígena. Entonces estamos haciendo una... vi las listas de los candidatos a diputados plurinominales y sí hay partidos políticos que postulan con base en las acciones afirmativas a personas pertenecientes a la comunidad LGBT o de personas con discapacidad, pero los metieron ahí hasta abajo. Mire, hasta abajo, o sea, no van a llegar, pues, o sea, están postulados, están cumpliendo, pero están en las listas en posiciones que difícilmente van a llegar a esos cargos de elección popular. Por ejemplo, mire, hay una garantía del 100%. En el caso de los ayuntamientos, los 6 ayuntamientos más grandes, Hermosillo, Cajeme, Guaymas, Navojoa, Nogales y San Luis, en esos 6 municipios existe la obligación de postular por todos los partidos políticos, coaliciones o candidatura común, una fórmula de personas en situación de discapacidad y otra fórmula de personas de la comunidad LGBT. Es decir, en el orden que vaya, en el de presidente, sindicatura o regiduría,
ahí hay una persona que pertenece a esa comunidad, ya sea de discapacidad o de personas de la Pero comunidad. en el Congreso están... A ver. En el Congreso no. Ahí hay una garantía del 100%. En el Congreso, la acción afirmativa que estipuló el instituto tiene que ver con postularlos dentro de los primeros 4 lugares a ambos grupos. Entonces, deberán de ir en primero, segundo, tercero, cuarto, no más ahí, no más fuera de esa lista. Si no cumplen con eso, los requeriremos para que hagan el ajuste. O sea, tienen que estar en las primeras 4 En posiciones. las primeras 4 posiciones tienen que estar dentro de las diputaciones de representación proporcional o en cualquiera de mayoría relativa. Apostamos a que ningún partido va a dar el número 1. Es decisión de los partidos políticos. No, yo sé, pero hacemos una apuesta de que ningún partido va a darles el número 1. No, ahí nosotros no tenemos la posibilidad de apostar. ¿Quién me apuesta de la audiencia a que no le van a dar el número 1 a alguien, de alguna persona con discapacidad o a alguna persona LGBT? Porque esos son los lugares privilegiados. El número 1 de las listas pluris son los lugares que tienen más probabilidad de llegar como diputados plurinominales, ¿cierto? Definitivamente, sí. Sí, el número 1, ¿no? Depende del porcentaje de la votación y una serie de criterios, ¿no? El número 1, dependiendo de, ojo, aquí hay que tomar en consideración género, pero también cuántos partidos políticos logran el 3% por lo menos de la votación. Es más, no creo que ni el 2 les vayan a dar. Ese es una Tal vez análisis. El 4. Para cumplir. Tienen que cumplir con ambos, tanto discapacidad como LGBT, dentro de esos primeros lugares. Nada más una aclaración aquí, en el caso de las diputaciones, a ver, en el caso de las diputaciones indígenas 20 y 21, ahí lo que mencionaba en la reunión del día de ayer con las personas que vienen de allá del sur del estado, es que cómo se garantiza que ellos puedan acceder al cargo. Pues simple y sencillamente no habrá más que postulación de personas indígenas. Tendrá necesariamente que ser una persona indígena quien lo represente en ese distrito. Ojo, y con la acotación que les decía, también hay guarijíos, también hay pimas y hay otros grupos étnicos que están en el sur del estado, no nada más mayos. Ahí. Muy bien. Neri Ruiz Arbizu, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, muchas gracias por estar aquí. Un saludo. Que te vaya muy bien. Carlos.